Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, compañeros? En nuestra clase de hoy, el tema sistemas de transporte. La clase pasada terminamos en lo que fue los contenedores, los tipos de contenedores, lo de los pictogramas, el tema de envase, empaque y embalaje, ¿sí? Y ahora vamos con los sistemas de transporte. Esto implica los medios y modos. Bien, el transporte ocupa una parte vital del sistema logístico, ¿sí? El proceso logístico. La cadena logística, los elementos que hacen parte, las empresas que hacen parte de una cadena de suministro, comunican sus productos, envían sus productos a través de redes de transporte, sistemas de transporte. Bueno, si manejamos un enfoque de que en la logística hay procesos de abastecimiento, procesos de producción, procesos de distribución, ¿sí? Entiéndase abastecimiento como la consecución de unas materias primas, el suministro de unas materias primas. Entiéndase producción como tomar esas materias primas y transformarlas en un bien, en un producto, ¿sí? Ahora, ¿qué falta? Ese producto hay que distribuirlo, hay que llevarlo a los lugares donde se va a vender, ¿sí? Porque no podemos tener una fábrica en cada ciudad que vamos a atender, no, tenemos una fábrica estratégicamente ubicada y de ahí se van a distribuir todos nuestros productos, ¿sí? Hasta los clientes finales. O sea, de lo que estamos hablando en el entorno de distribución, abastecimiento y producción, todo lo que une aquí es el tema del transporte. Entonces, el transporte, importante este pedacito de nuestra diapositiva, es sin duda el componente vertebral de la distribución en las cadenas logísticas. Por ello, es fundamental conocer las diferentes opciones que se presentan y determinar mediante elementos conformados técnica y jurídicamente cuál de estas es la que se ha de utilizar. En este sentido, la competitividad de los productos que van a ser comercializados depende mucho del transporte y específicamente del costo de este y el tiempo de tránsito necesario para trasladar los bienes de su origen hasta su destino, de la factibilidad de la entrega y de la seguridad del medio utilizado. Muy bien. Aquí hay una palabra importante en nuestro análisis, la palabra competitividad. ¿Qué quiere decir competitividad? Competitividad es una palabra del deporte, ¿no? De la competencia, del deporte. ¿Quién es el deportista más competitivo? El que usualmente gana, el que está en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar. Es decir, pasan las competencias y ese competidor siempre está en el primero, o de segundo, o de tercero. Siempre está ahí, nunca está entre los últimos, ¿no? Siempre está compitiendo, siempre está ahí en el combate, en la competencia. Bueno, una empresa competitiva es eso. ¿Sí? ¿Y cuál es uno de los elementos que contribuye a esa competitividad? ¿Cuál es uno de los elementos que contribuye a esa? Voy a poner otra vez la diapositiva. ¿Cuál es uno de los elementos que contribuye a esa competitividad empresarial? Bueno, el tema de los transportes. Yo tengo que ser capaz de llevarle mis productos a los clientes. De nada vale que los productos sean de la mejor calidad, ¿sí? De la mejor funcionalidad, con los mejores materiales, si no se puede llevar el producto al cliente final. A ver, un comentario aquí. Buenas tardes, compañera Mayelis. Saludos. Bueno, ¿qué se debe considerar
a la hora de digamos, seleccionar, ¿sí? Porque yo hablo de transporte, bueno, hay muchas formas de hacer un transporte, muchos modos. Se puede hacer un transporte terrestre por vía de las carreteras a través de camiones. Se puede hacer un transporte aéreo a través del aire, ¿sí? Del cielo, a través de aeronaves, de aviones. Se puede hacer un transporte marítimo a través de buques, motonaves. Se puede hacer un transporte fluvial, ¿sí? Fluvial a través de barcazas, a través de ríos, lagos, lagunas y fuentes de agua interiores. Se puede hacer un transporte férreo o ferrocarril, ¿sí? A través de líneas férreas, a través de vagones, de trenes, ¿sí? Se puede hacer incluso también un transporte vía ductos. Ductos son tubos, tuberías para transportar hidrocarburos, ¿sí? Ese modo de transporte lo tenemos aquí en Colombia, en la empresa Ecopetrol utiliza el transporte vía ductos. Entonces, tengo esas opciones de transporte. Tengo que seleccionar una o unas para mis productos, para mi red logística. Yo tengo que tener en cuenta el conocimiento y el valor de tráfico de acuerdo al sistema. Es decir, qué tanto afecta el tráfico a ese modo de transporte. Sí. Tengo que tener en cuenta el conocimiento del producto, el tipo de empresa, ¿sí? Cómo funciona la empresa, el funcionamiento de la empresa. Tengo que analizar todas las opciones que me ofrezcan los medios de transporte posibles, los costos principalmente, ¿sí? Los riesgos, los costos, los riesgos, ¿sí? Tengo que analizar los tiempos, exactamente, los tiempos también. ¿Cuánto se demora el producto transportado vía aérea? ¿Cuánto se demora transportado vía terrestre? ¿Sí? La confrontación de todos esos factores es lo que me permite decidir el modo de transporte que debo utilizar, el modo y el medio, ¿sí? Hay una semejanza entre las dos palabras. Modo es aéreo, terrestre. Modo terrestre. Medio. El medio puede ser un camión pequeño, ¿sí? De un eje, puede ser un camión de dos ejes, ¿sí? El modo es la forma generalizada, el medio es, bueno, exactamente qué, ¿sí? Camión, carro pequeño, carro grande, si es aéreo, un avión de pasajeros de carga o un avión solamente de carga, ¿sí? Bueno, miremos un poco el concepto de transporte, la acción y efecto de llevar una cosa de un paraje al lugar, de un paraje o lugar a otro, ¿sí? Movilizarla, ¿sí? Económicamente es una actividad derivada de la demanda de mercancías cuya función consiste en trasladarlas de áreas donde su utilidad es baja o otras de mayor utilidad. Comercio y transporte es pues un binomio inseparable, si hay una relación fundamental, crucial entre lo que es comercio y lo que es transporte. De nada, o sea, para nadie es un secreto que la humanidad ha crecido, ha progresado es a través de sus medios de transporte, de sus modos de transporte, ¿sí? Y en la medida que esos modos medios han posibilitado llevar mercancías cada vez más lejos, cada vez más cantidades, cada vez a más lugares, cada vez a menores costos, todo eso se traduce en desarrollo del comercio, ¿sí? Los servicios de transporte tienen una relación dual con el comercio. Por un lado, lo sirven, es decir, se prestan para satisfacer necesidades. Por el otro, históricamente, los casos en que se ha suministrado transporte y se ha desarrollado el comercio son mucho más importantes que los casos en que existe la posibilidad de comercio. Es decir, son las posibilidades de transporte las que han impulsado el comercio, no al revés, ¿sí? Un ejemplo,
lo dimos en la clase pasada, la invención del contenedor. Antes del contenedor el comercio era en pocas cantidades, no había globalización. A partir de la invención del contenedor, a partir de la posibilidad de transportar grandes cantidades de mercancía a una velocidad alta en tiempos cortos, eso impulsó la globalización. ¿Por qué se genera el transporte? ¿Sí? Es decir, porque yo como empresario me veo en la necesidad de transportar mis mercancías. Esto parece algo lógico, ¿no? ¿Sí? Tenemos diferencias geográficas, ¿sí? No en todos los países hay las mismas posibilidades de productos, entonces hay países que necesitan unos productos, no los fabrican ellos, entonces otros se los venden, hay que transportarlos. Hay países especializados en la fabricación de una serie de productos, especialización manufactura. En este país solamente se fabrican estas cosas, lo demás se importa, listo, hay que traerlo. El concepto de economía de escala, ¿sí? Que creo que ya, bueno, no lo había comentado. Economía de escala es ese factor que influye en los costos de transporte. Lo voy a explicar de la siguiente forma. El compañero ingresado, buenas tardes, compañero. Economía de escala es lo siguiente. Para explicar el concepto de economía de escala. Vamos a ver, si nosotros vamos a coger un taxi, compañeros, vamos a coger un taxi de terminal de transporte al centro. ¿Sí? Vamos a coger un taxi de terminal de transporte al centro. ¿Quién me dice más o menos cuánto cuesta esa carrera en taxi aquí en Cartagena? Terminal de transporte al centro. ¿Aló? ¿Nadie sabe? Profe, yo digo que No, aquí no. depende de la ubicación, no. No, de terminal de transporte al centro. ¿Cuánto puede costar? Compañero Luis Ernesto iba a decir. Profe, yo digo como. Carrera en taxi. Depende, o sea, como 22.000 pesos, 20.000 pesos, digo yo. Bueno, listo. Vamos a darlo en 20. Listo. Ya. Vamos a suponer que vamos dos personas. Entonces, pagaríamos 20. Si vamos dos, cada uno serían 10.000. ¿Sí? O sea, nos costaría 10.000 el servicio. Bueno, vamos a suponer, decimos, no vamos a coger Transcaribe. Perdón, no vamos a coger taxi, vamos a coger Transcaribe. ¿Sí? Entonces, cada uno estaría pagando 2.800. Creo que es lo que vale ¿sí? Cada uno estaría pagando 2.800. ¿Sí? Por supuesto que nos vamos a demorar de pronto un poquito más. ¿Sí? Y vamos a tener unas menores comodidades que en el taxi puede ser. ¿Sí? Sin embargo, fíjese usted, otra cosa, el Transcaribe no nos va a llevar nada más a nosotros. ¿Sí? El Transcaribe hace eso posible, hace que mi costo de transporte sea menor, pero es porque el Transcaribe va a llevar un montón de gente. O sea, el costo grande del transporte, se distribuye entre las 40 personas que van en el bus, no entre las 2 o 4 que van en el taxi. ¿Sí se entiende esto? Sí, profe. Sí, claro. Como en el bus van más, se reparte. El costo de transporte para el que lleva es el mismo, ¿sí? Gasolina, relativamente el mismo. Cuesta un poquito más en el Transcaribe. Pero con todo y eso, aunque cueste un poquito más, el Transcaribe sale más barato para nosotros y el negocio de Transcaribe es más rentable que el taxi, ¿sí?
O sea, el negocio de los buses grandes, de llevar grandes cantidades, es más rentable que llevar pocas cantidades. Más rentable porque en un solo viaje, ya hiciste la rentabilidad que haría el taxi todo el día o en medio día. O sea, eso es lo que es economía de escala. Entonces, por eso vemos cada vez, y lo miraremos, los buques de transporte de contenedores cada vez son más grandes. Siempre se buscan construir buques cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque entre más contenedores le quepan, menor es el costo de transporte para los que pagan, ¿sí? Y mayor es la rentabilidad del buque, ¿sí? En estos momentos se están, es decir, en Cartagena recibimos buques de 15.000 teus. Un teu es, yo les comenté en la clase pasada el concepto de teu. Un teu es un contenedor de 20 pies. 2 teus sería un contenedor de 40 pies. Aquí en Cartagena recibimos buques de 14.000 teus, de 18.000 teus, ¿sí? Pero en el mundo ya se están fabricando buques de 30.000 teus y la cosa sigue creciendo, ¿sí? Sigue creciendo. Bueno, ya lo habíamos comentado, muy bien. Bueno, política de relación internacional. Bueno, el tema internacional, hablemos del tema internacional, muy bien. Aquí, quiero que todos observen lo que va a aparecer en pantalla un momentico. Bueno, aquí estamos. ¿No reconocen esto? Sí, ¿verdad? ¿No reconocen? Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas de geografía básica para ver si la gente tiene las cosas claras, si ustedes tienen el mundo claro. Vamos a ver. Colombia está en el continente americano, Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. A ver, una pregunta de lo más básico a lo más. Pregunta, Colombia está en el continente americano, correcto. ¿Está en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica? A ver, ¿quién sabe? Buscando en Google. Oh, Dios. Voy a buscar en Google. ¿No saben? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Me hace el favor. Colombia, ¿sí? Hace parte del continente americano, correcto. El continente América. Está ubicado en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Colombia. Oh, Dios. Bueno, empezamos mal. ¿Nadie sabe? Oh, Dios. Bueno, compañeros, imagínense, ¿sí? Nosotros hacemos parte de Sudamérica, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? ¿No? ¿Nadie sabía eso, compañeros? Hacemos parte de Sudamérica, igual que Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, ¿sí? ¿Nadie sabía o nadie pudo decirme? Porque me preocupa que nadie sepa eso. Bueno, complicado. Bueno.
Bueno, aquí tenemos Sudamérica, ¿sí? Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, México y las islas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, ¿sí? Y Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Los Estados Unidos y Canadá. Oiga, compañeros, me quedó como preocupado el tema. A ver, por ejemplo, un país así. Bueno, a ver, ¿quién me dice cuántos continentes hay? A ver, y los nombres. ¿Cuántos continentes hay y los nombres? A ver, hay uno, América. ¿Quién más? Continente europeo. Ajá, muy bien. Continente africano. Ajá, el África. Correcto. ¿Qué más? Continente asiático. Ajá. Faltan dos. ¿Alguien más sabe los nombres de los continentes? El otro es Asia. Ajá, faltan dos. Bueno, menos mal que lo estamos aprendiendo y no vaya a ser el día de mañana que llegue un contenedor, estén trabajando y llegue un contenedor de, bueno, ¿y eso dónde queda? Sí. Yo creo que necesitamos trabajar un poco más esta parte, la parte geográfica, definitivamente. Bueno, a ver, los continentes. América, ahí está en pantalla, muy bien. África, sí, África, ahí está. Europa, al frente, Europa. Sí, si uno analiza bien, Europa y Asia no están separados. ¿Sí? Asia está enfrente, Europa. Si uno analiza bien, no es como en los otros continentes que Europa y Asia, o sea, América está separado de todo el mundo. África también está separado de, pero Europa y Asia no están separados. Es más, comparten países. Rusia, por ejemplo, el país más grande del mundo, Rusia, la mayor parte de su territorio está en Asia, pero hay parte de su territorio que está en Europa. Entonces, Europa, África, Asia, le faltaron dos continentes. Oceanía, incluye Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico. Y hay otro continente poco conocido, que nadie sabe nada de él, que es Antártida, ¿sí? El Polo Sur. ¿Sí? Poco investigado, no se sabe qué misterios hay ahí. Bueno, a ver, países estratégicos en el mundo. Por ejemplo, Alemania, ¿en qué continente queda? A ver, países importantes en el mundo. Alemania, Germany, ¿en qué continente queda? Oh, Dios. Hola, profe, hoy. Compañeros, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, yo estoy aquí. Profe, no queda en Europa. Sí, queda en Europa. Muy bien, compañeros. Dejemos el miedo, ¿sí? Alemania, país importante en el mundo, país importante, 80 millones de habitantes, potencia económica de Europa, el país más desarrollado de Europa,
estuvo involucrado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tiene el doble de la población de Colombia, pero tiene la tercera parte de su territorio, llamativo, ¿sí? Es más pequeño que Colombia, tiene el doble de su población y es mucho más desarrollado que Colombia, por supuesto. Países importantes en el mundo. A ver, Japón, ¿en qué continente queda? A ver, quedará en el África. Japón, los Asia, japoneses. Asia, Ah, asiático. muy bien, por acá. ¿Sí? Japón, lo mismo, 90 millones de habitantes, son 4 islas. Japón es un caso interesante porque no tienen ningún recurso natural, no tienen yacimientos petroleros, no tienen tierras así para cultivar, no es un país rico en recursos naturales de ninguna manera, pero es de los países, sin embargo, es de los países más desarrollados del mundo en todos los aspectos: economía, educación, salud, todos los aspectos. Estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. A ver, Egipto, me dice, ¿qué continente queda Egipto? Estoy hablando particularmente, estos países que estoy mencionando son países estratégicos en el transporte mundial. Por eso los estoy tocando. No vayan a pensar que estoy, pues, no, es que son países estratégicos en el transporte, en la red logística mundial. Por eso hay que conocerlo. O sea, cuando usted va, abre un contenedor y ahí encuentra mercancía. Bueno, esa mercancía viene de un país. Usualmente usted que se encuentra japonesa, por ejemplo, alemana, Germany, y en Colombia que se importan bastantes vehículos repuestos. Egipto también, toda la mercancía que pasa por el Golfo, por el canal del Suez. Bueno, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué continente queda Egipto? Las pirámides, ¿dónde quedan? ¿En qué continente? África. Ah, muy bien, en el África. Pero, parece que están buscando en Google. Bueno, no importa. Importante saber, ahí está. Esa pregunta está como un poco obvio, bro. Ah, bueno. Pero fíjate que nada más tú la respondiste, ¿sí? Bueno. Aunque hay un pedazo de Egipto que queda en Asia, pero bueno, la mayor parte queda en el África. Ahí está, un país que tuvo un problema. ¿Se acuerda que ellos estuvieron involucrados en lo que se llamó primavera árabe? Pero fíjate tú, salieron adelante, están reconstruyendo todas las ciudades y se está convirtiendo en un país casi que europeo en África, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya vamos a dejar de adivinar, vamos a pasar a los detalles. ¿Cuáles son los países, además de los que hablé, países estratégicos importantes en el flujo logístico, y en el flujo de transporte, y a su vez, por consecuencia, países estratégicos en el desarrollo económico mundial? Aquí tenemos dos. El mundo va en dirección, en estos momentos, si nosotros cogemos un periódico, un portal de noticias, investigamos un poquito, oye, ¿cuáles son los países en el mundo, o sea, que están a nivel económico desarrollados y que están cada vez mostrando más signos de cada vez desarrollarse más? Aquí tenemos dos. Primero, China. El segundo, India.
Hay muchas razones por las cuales estos dos países muestran semejantes cifras de desarrollo. Yo resaltaría dos. La primera, la población, o sea, la cantidad de gente. China tiene, yo le había comentado en la clase pasada, 2.000 millones de habitantes, ya casi van por los 2.000. Y la India tiene 1.000 millones de habitantes. China, India. Entre los dos suman 3.000 millones de habitantes. Y si sumamos la población de esos dos países con la población de todos los países que están cerca en el sureste asiático, estoy hablando de Malasia, Singapur, Indonesia, Camboya, Birmania, Laos, Vietnam, Bangladesh. Y si yo sumo toda esa población, eso da 4.000 millones de habitantes. 4.000 millones. En el mundo somos 6.000 millones de habitantes. ¿Sí? 6.000 millones de habitantes. Eso quiere decir que todo lo que yo estoy mostrando en estos momentos en mi pantalla, esos países que yo estoy mostrando, si yo sumo sus poblaciones, ellos tienen las 2/3 partes de la población mundial, así como suena. Es así como suena. Esos países sumados en población, no en territorio, en población, en número de personas, un total de 4.000 millones de habitantes, que son las 2/3 partes, de la población mundial, ¿sí? O sea, 2 de cada 3 habitantes de la Tierra, 2 de cada 3 son indios, chinos o viven en alguno de estos países. Viven en el sureste asiático. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ah, bueno, incluyo Japón también, en todo este parte. Taiwán, Filipinas. ¿Se entiende lo que acabo de decir, compañeros? ¿Aló? Sí, profe, está claro. Para mí está claro. Se entiende. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos una razón de peso. ¿Sí? Y eso que en China ha estado impuesto por el gobierno, ha sido impuesto desde hace muchos años la ley del único hijo. O sea, las parejas solamente pueden tener un hijo. Porque incluso para ellos el tema se desbordó. Incluso para ellos. La cosa era, ¿sí? No puede hacerse insostenible un país donde hay mucha gente. Puede llegar a ser insostenible, difícil de gobernar. ¿Sí? Bueno, si en Colombia somos 50 millones, imagínate, y aquí es un problema. Ahora imagínate un país que tiene 40 veces esa población. ¿Sí? Así mismo, 40 veces. Bueno, listo. Estos países, esta región del mundo se caracteriza por ser fabricantes de bienes, de productos. Ellos son fabricantes. De ahí salen la mayor parte de lo que son vehículos, ropa, alimentos. La mayor parte de la mercancía del mundo, estamos hablando de un 70% de la mercancía que se fabrica y se comercia en el mundo, se fabrica en estos lugares. El 70% de la mercancía que se fabrica y se distribuye en el mundo se fabrica en estos lugares. En el siguiente país o la siguiente región estratégica a nivel... bueno, si nosotros, una cosita más, si nosotros miramos los puertos chinos, los puertos marítimos chinos, tenemos Hong Kong, tenemos Shanghái, tenemos de los puertos más grandes del mundo. ¿Sí? Y también los puertos indios,
ciudades costeras indias, el puerto de Chennai, ¿sí? Ahí están los puertos más desarrollados del mundo en esos lugares. Bien, la siguiente región en cuanto a importancia en el transporte mundial. Bueno, la mercancía se fabrica allí. ¿Sí? La mercancía se fabrica en esos lugares. Se cargan en buques, contenedores, y la mercancía es llevada hacia los consumidores del mundo. ¿Quiénes son los consumidores del mundo? Consumidores acá, principales, aquí. Estados Unidos, Canadá, norte de América. La siguiente región del mundo en importancia en la red de transporte. ¿Cuál es el perfil de esta zona? Consumidores, ¿sí? Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, ¿sí? Tiene la tercera parte de la población india, pero entre Estados Unidos y Canadá consumen el 50% de la mercancía del mundo. Son lo que se conoce como una sociedad consumista, ¿sí? Es eso en su esplendor, ¿sí? No lo podríamos llegar nosotros a imaginar porque no hemos experimentado ni vivimos en esa sociedad. Es una sociedad similar a la nuestra en ese sentido, porque Colombia también está convirtiéndose en un país consumista, o se ha convertido en los últimos años, pero acá sí el tema es al extremo, ¿no? O sea, la mercancía que viene de esos lugares, de por allá, de China, India, se descarga a través del puerto de Los Ángeles o bien cruza el canal de Panamá para llegar a los puertos que están en la costa este, puerto de Nueva York, etcétera, etcétera. Mercancía que va al sur, va hacia el sur. La mercancía que va hacia el sur, ¿qué ruta hace? Llegan los buques grandes, descargan en el puerto más importante de Colombia, que es el puerto de Buenaventura. Mira que Colombia está metida en la red logística mundial. Bueno, muy bien, ¿sí? A través del puerto de Buenaventura. Entonces, fíjate cómo funciona la cosa. Los buques grandes vienen, descargan mercancía en Buenaventura. Otros buques pequeños vienen, toman esa mercancía y la llevan hacia el sur de América. Entonces, de ahí se abastece Ecuador, Perú, Chile, ¿sí? Vía marítima. ¿Ya? También el puerto de Cartagena está involucrado en el asunto, ¿sí? Porque también hay mercancía que se descarga allí y es llevada en buques más pequeños hacia el este de los Estados Unidos. Entonces, compañeros, fíjate tú que Colombia no es Colombia está metido en la red logística mundial. Lo que pasa es que Colombia y Sudamérica representan el 4% del negocio. O sea, el 4% de la mercancía que se fabrica en el mundo llega acá. O sea, con todo lo que consumimos, Colombia, Brasil, Perú, bueno, solamente consumimos el 4% de la producción mundial, donde los Estados Unidos y Canadá y Europa son los que más consumen. Bueno, la mercancía que va hacia Europa sigue su camino, no llega al este de los Estados Unidos, sigue su camino, en esos buques siguen su camino y llegan hacia los principales puertos de Europa, que es el segundo consumidor mundial. Los puertos importantes de Europa, los puertos españoles de Gibraltar o los puertos de Holanda, Países Bajos, puerto de Ámsterdam o el
puerto de Hamburgo en Alemania, que también es de los más importantes del mundo. Listo. También mercancía que pasa por el estrecho de Gibraltar viene, descarga, y hay bastantes puertos africanos. Donde África no es un continente consumista, más bien es un continente autoabastecedor. Le toca hacerlo, ¿sí? Le toca hacerlo, ¿sí? Un país que fabrica sus propios productos. Un continente que, ¿sí?, ocupan el 1% de los productos de la fabricación mundial, llega al África. Entonces, oiga, no quiero que usted piense que ni lo que dicen por ahí, que en Egipto en el África todo está malo y todo es pobreza. No. Hay países que están mal, pero también hay países que están muy bien, mejor que Colombia, por ejemplo. Por ejemplo, Egipto, Argelia, Sudáfrica, ¿sí? Sudáfrica, hay uno de los países con... Hubo un mundial, si usted lo recuerda, hubo un mundial de fútbol en ese país, ¿sí? Mundial de Sudáfrica, 2010, creo que fue. Entonces, un país desarrollado hace parte de la red logística mundial, porque hay buques también que hacen este recorrido. En vez del estrecho de Gibraltar, hacen por acá, ¿sí? También hacen ese recorrido. Muy bien. También hay transporte a nivel de India vía el Golfo de Adén, por el Mar Rojo y a través del Canal del Suez. También hay transporte a través del Canal del Suez, por supuesto. No sé si usted vio la noticia la otra vez, que el Canal del Suez hubo un buque que se encalló ahí, y eso obstaculizó el transporte a través de ese canal por bastante tiempo, bastantes días, ocasionó bastantes pérdidas. El Oriente Medio, estos países, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Siria, Irak, Irán, son países especializados en la extracción petrolera, y casualmente son de los países con las mayores reservas petroleras del mundo. Puede decirse que son los abastecedores de gasolina del mundo. Son quienes abastecen la gasolina del mundo. Sin embargo, como nota ahí, una notita ahí para tenerla en cuenta, no son estos países, ocupan un lugar importante en las reservas petroleras del mundo, pero ninguno de estos países es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Será que alguien aquí se alcanza a imaginar cuál es ese país con la mayor riqueza petrolera del mundo? ¿Alguien sabe? No está aquí, no está en pantalla. ¿Quién puede ser? Repito, ¿cuál puede ser el país con la mayor riqueza petrolera del mundo? ¿Alguien se imagina? Profe, Diga. yo no estoy seguro, pero, he escuchado hablar, o es uno de los países, o es el país, creo que es Venezuela, ¿no? Así es, correcto, compañero, muy bien, así es. Alguien escuché una vez: la causa y la solución de todos sus problemas, ¿sí? Por el momento es la causa, todavía no es solución, ¿sí? La causa y la solución de todos sus problemas. Causa, porque hay muchos países interesados, muchos intereses, mucha gente en el mundo interesada en esa riqueza. Es que es incomparable la riqueza petrolera de Venezuela con la de los países árabes.
todo lo que es esta parte del Orinoco. El río Orinoco es el lugar de las reservas petroleras más grandes del mundo, ¿ya? Bueno, ojalá que algún día todos los problemas que tiene ese país se puedan resolver pacíficamente. Ojalá. A Colombia le sirve, le conviene vecinos prósperos, ¿sí? Ya que Colombia no lo es, bueno, ojalá que los vecinos puedan ser prósperos. Bueno. Listo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Alguna inquietud particular? Vea, los 3 olvidados. Estos 3 olvidados que nadie habla de ellos. Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Nadie habla de ellos. Fíjate que aquí hacemos unas eliminatorias, ¿no? De fútbol. En Sudamérica se hacen unas eliminatorias y ¿quiénes participan? ¿Qué países? Venezuela, Colombia, Ecuador, sí. Oye, y esos 3, ¿por qué nadie los menciona ni nadie dice nada? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Bueno, ¿qué pasa con estos 3 países? Guyana, bueno, estos 3 países históricamente han sido provincias de otros países, o sea, han sido ¿cómo decirlo? Una provincia es un lugar extraterritorial que hace parte del país. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo drástico. Groenlandia, la isla de Groenlandia, ¿sí?, que hace parte del Polo Norte. La isla de Groenlandia no hace parte de Canadá. Los cocos. Vamos a esperar que pasen los cocos. Limones. Un momentico de que pasen los cocos. Bueno, bien, le decía que la isla de Groenlandia del Polo Norte, ¿sí?, no hace parte de Canadá, que es como que el país más cercano. Hace parte de Dinamarca. Imagínate tú. Como que nada que ver, ¿no? Groenlandia hace parte de Dinamarca, ¿sí? Otro ejemplo, Alaska. Alaska. Bueno, está por ahí arriba, no hace parte de Canadá, ¿sí? Este territorio no hace parte de Canadá, hace parte de los Estados Unidos y están separados por Canadá. Sin embargo, hace parte de los Estados Unidos, ¿sí? Las Malvinas, Islas Malvinas, ¿sí? Acá en el Atlántico Sur hay unas islas que siempre han estado en disputa. Estas islitas, esas 2 que están ahí, pues cualquiera las ve y que dice, ¿de qué país creen ustedes que hacen parte de esas islas? ¿Quién adivina? Mira que el que más cerca está, ¿sí? ¿Quién adivina de qué país pueden hacer parte las islas esas que están ahí? Islas Malvinas o Falkland. Bueno, cualquiera diría, no, de Argentina, profe, es más cercano. Sin embargo, no hacen parte de la Argentina, hacen parte de Inglaterra o Gran Bretaña, ¿sí? Hacen parte de un país europeo. Bueno, qué locura, ¿no? Una isla sudamericana que no hace parte de Argentina, sino que hace parte de Inglaterra, por allá, un país por allá bien votado. Bueno, así es el mundo, ¿no? Eso es lo que sucede con esos 3 países que están ahí. Guyana hace parte, aunque
no está completamente solucionado el asunto. Hace parte de Venezuela. Surinam hace parte de Brasil y Guayana Francesa, como su nombre lo indica, hace parte de Francia. Bueno, aquí en Colombia tenemos un caso. San Andrés, ¿no? ¿Dónde está San Andrés en el mapa? Míralo allá arriba. Y San Andrés está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Y Providencia está más cerca de Jamaica que de Colombia. ¿Sí? Y sin embargo hacen parte de Colombia. ¿Sí? Por eso Nicaragua siempre ha estado y siempre estará en disputa, porque es que uno mira un mapa, mira San Andrés, y San Andrés está como bastante más cerca de Nicaragua que de Colombia, pero bueno. ¿Alguna pregunta por aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, teniendo claro eso, podemos volver acá. Listo, teniendo política, la parte internacional un poquito, la geografía económica un poquito más clara. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta o le surge alguna pregunta en el transcurso de la semana, la puede hacer. ¿Sí? O después de clase. Redes ferroviarias, bueno, rutas y terminales en el mundo. ¿Sí? ¿Cuáles son los países que tienen más desarrollado el tema férreo? ¿Sí? ¿Sí? El tema férreo. ¿Sí? Eurasia, es decir, Europa y Asia. Hay un gran vínculo a nivel de trenes entre esos dos países, entre esos dos continentes. América del Sur, el desarrollo ferroviario es solamente en el cono sur, Argentina y Brasil y Chile. En el África, lo mismo, países del sur, en el extremo sur y el extremo norte. Y en América del Norte, completamente desarrollo en todo, completamente conectado a nivel férreo, a nivel de trenes, ¿sí? ¿Qué nos resalta esto? Que, por ejemplo, en Colombia no hay un desarrollo férreo fuerte, hay una debilidad. ¿Sí? Hubo un sistema férreo en Colombia de transporte de carga y pasajeros, lo hubo, pero se desechó. ¿Sí? Transporte terrestre en América, altamente desarrollado en América del Norte. A nivel de carreteras, estamos hablando a nivel de carreteras, altamente desarrollado en América del Norte. En el Asia, Medio Oriente y Europa, sobre todo en los países los que comenté, Oriente Medio, hay un gran desarrollo a nivel de carreteras. En el África, incluso en el norte, transporte marítimo, los lugares de desarrollo en el África, en el lejano oriente y la costa, o sea, en el norte, Egipto, toda esa parte. En el Asia, todo el Asia está desarrollado a nivel de marítimo, a nivel de transporte marítimo. En América Latina, ¿sí? Hay un desarrollo importante a nivel de transporte marítimo, y en el Medio Oriente total, Mediterráneo, Australia y Norteamérica. Transporte aéreo, bueno, el transporte aéreo hay un detalle, y es que no hace falta mucha infraestructura. Los aviones no van en carretera, van en el agua, ¿sí? O sea, se puede decir que todo el mundo está interconectado a nivel de transporte aéreo. En cuanto a los modos medios de transporte, hay una parte importante que quiero mencionar. ¿Qué se tiene en cuenta a nivel de los modos? La velocidad. ¿Sí? ¿Qué tan rápido se puede hacer ese transporte a través de ese modo? La consistencia.
la capacidad de hacer varios envíos en el mismo tiempo. ¿Sí? El control, la capacidad de hacer cambios antes y durante el transporte. ¿Sí? Lo que hay un cambio de ruta a nivel de transporte terrestre se puede hacer. El camión va por un lugar. No, no vayas para allá. Ya no va para allá, sino para tal lado. Bueno, a nivel de transporte terrestre se puede hacer. A nivel de transporte marítimo es más complicado el tema del control. En cuanto a los modos, también se tienen en cuenta la velocidad de circulación, la capacidad de carga en Teus, la seguridad en el uso. Mira que el transporte terrestre es el más inseguro para la carga. ¿Sí? A nivel de transporte, el transporte terrestre es el más inseguro para la carga. Es decir, el modo de transporte donde la carga está en mayor riesgo. ¿Riesgo de qué? De colisión. Riesgo por lluvias. ¿Sí? Riesgos por paros. ¿Sí? Mira que cuando en Colombia se hace un paro, se hacen estas jornadas de protesta. ¿Quién es el que más se afecta? El transporte terrestre, uno de los que más se afecta. Como ya en el uso, capacidad de uso de red, de internet y demás. No, capacidad de uso, o sea, capacidad de transbordar, de unir varios medios. Y, por supuesto, el costo. El factor aquí está de último, pero es el factor central. ¿Sí? Bien, hay una grafiquita que yo les había hecho. Aquí está. Selección de los modos de transporte. Importante. Importante la grafiquita que les hice. ¿Sí? Importante. Modo de transporte estamos viendo aquí. Marítimo, férreo, intermodal. Cuando yo hablo de intermodal es, por ejemplo, cuando de una parte a otra uso buque, pero de un lado a otro uso terrestre. ¿Sí? Terrestre. Entonces, intermodal es que están involucrados varios modos de transporte para transportar esa carga. ¿Sí? La carga viene de China, descarga en Cartagena. Bueno, ese transporte se hizo vía marítima. Estando en Cartagena va a Bogotá. Bueno, ese transporte se hace vía terrestre. Eso es un transporte intermodal. ¿Sí? Están involucrados varios modos de transporte. Entonces, si nosotros analizamos el transporte marítimo, férreo, intermodal y el aéreo, podemos decir, bueno, para mercancías de bajo valor, ¿sí? Bajo valor en precio, en costo, ¿sí? Para mercancía voluminosa, ¿sí? Con alto peso, con alto volumen, con alto espacio, ¿sí? Se recomiendan estos tres: marítimo, férreo e intermodales. Para el transporte, si la mercancía es de alto valor en costo y tiene un elevado peso o elevado volumen, si tiene un bajo peso y bajo volumen, poco espacio, poco volumen, poco peso, se recomienda el transporte aéreo. Esta otra cosa, miraremos más adelante a profundidad, es el modo de transporte más costoso. ¿Sí? Transporte aéreo es el modo de transporte más costoso, tanto de carga como de pasajeros. ¿Sí? Bueno, muy bien. Este tema de los medios lo vamos a ir desarrollando a profundidad en la próxima clase, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más, pero quería que quedáramos aquí en esto. Bueno, compañeros, a ver, ¿cuántos hay aquí? A ver, compañeros, ¿están ahí? Sí. Compañeros, necesitamos hacer dos cositas. Lo primero, definir la clase, la próxima clase. Tiene que ser antes
martes. Antes del martes. Sí. Antes del martes, sí. Vamos a hacer esa clase el día lunes, misma hora. ¿Alguien tiene algún inconveniente con la clase el día lunes 2 p.m.? Sería nuestra última clase. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Yo no tengo inconveniente, profe. Muy bien, los demás. Bueno. Entonces listo, eso lo envío a través del grupo. Y de hoy, ¿qué nos queda? Vea, 3:15. A partir de este momento, los compañeros se van a poner en disposición de hacer su segundo examen. Van a hacer su segundo examen parcial del módulo que estamos viendo, carga y descarga de objetos, ¿sí? Va a ser nuestro segundo examen, ¿sí? ¿Está claro, compañeros? Profe, yo ya lo realicé. Ah, bueno, compañera, listo. Ah, bueno, listo, está bien. Los compañeros que no lo han realizado, ahí está en el aula virtual, adelante, pueden empezar mientras yo envío la grabación de la clase de hoy y las demás anotaciones.